Puedes tenerlo todo: fama, riqueza, inteligencia, y aún así perder lo que más importa. Esa es la historia de Salomón, el rey que comenzó en el altar y terminó ante los ídolos. Un hombre que habló con Dios, construyó el templo e hizo prosperar a Israel como nunca antes. Pero también fue responsable de uno de los capítulos más trágicos de la Biblia: la división del pueblo elegido. Estás a punto de sumergirte en una serie que no solo te contará hechos históricos, sino que confrontará tu corazón. Porque Salomón no es solo un personaje lejano, es una advertencia viva de que la sabiduría sin obediencia no sostiene a nadie ante Dios. Si estás cansado de escuchar solo mensajes superficiales y quieres algo que realmente te despierte espiritualmente, entonces esta serie es para ti. Mucha gente la ve y se emociona, pero se olvida de suscribirse al canal. No seas uno más. Haz clic ahora en suscribirse y activa la campana, porque lo que vas a escuchar aquí puede transformar tu forma de ver el éxito, el poder y la fe. La muerte de David se acercaba. El gran rey, guerrero de 1000 batallas, ya sentía el peso de los años y las cicatrices que el tiempo y los conflictos le habían dejado. Israel, por fin en paz, ahora necesitaba un sucesor. Pero entre tantos hijos, ¿quién debía ocupar el trono? Los ojos de los hombres estaban puestos en Adonías, el hermano mayor, arrogante y ambicioso. Pero los ojos de Dios estaban puestos en otro: Salomón, hijo de Betsabé, la mujer que David tomó después de Minuse. Uno de los episodios más oscuros de su vida. Salomón no era el favorito de la corte, ni el más experimentado. Sin embargo, tenía algo que los demás no tenían: una vocación. Dios había hablado a través del profeta Natán, y ahora, en su lecho de muerte, David se levantó con sus últimas fuerzas para cumplir la voluntad divina: ungir a Salomón como rey de Israel. La coronación fue rápida y dramática. Adonías, que ya preparaba una fiesta para celebrar su supuesta ascensión, fue sorprendido. Salomón fue colocado sobre la mula real de David, llevado a Gión y allí ungido con aceite santo ante el pueblo. Las trompetas sonaron. El pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Y el sonido sacudió Jerusalén, silenciando los planes de traición. La responsabilidad recayó sobre los hombros de un joven inexperto. Salomón no solo heredaba un trono, heredaba una promesa. Era el vínculo entre el glorioso pasado de David y el futuro que Dios aún escribiría. Un futuro que dependería no solo de la sabiduría, sino de la obediencia. En la intimidad de su nuevo palacio, Salomón se postró ante el Eterno. Allí, solo, sintió el peso del manto real y la fragilidad de su corazón. Era rey, pero sabía que sin Dios no sería más que un hombre común sentado en un trono sagrado. Salomón ya había asumido el trono. Su reinado estaba establecido, pero su corazón sabía que aún faltaba algo. Una noche, mientras dormía en Gabaón, Dios se le apareció en sueños. La voz divina resonó en su alma: pídeme lo que quieras y te lo daré. Fue un momento decisivo. Salomón podría haber pedido victorias sobre sus enemigos, riquezas sin fin o una vida larga. Pero no. El joven rey, consciente de sus limitaciones, pidió sabiduría, no para sí mismo, sino para gobernar con justicia al pueblo de Dios. La respuesta conmovió el corazón del Altísimo. Dios vio allí una petición poco común: alguien que no buscaba la gloria, sino el discernimiento. Alguien que reconocía su debilidad y quería sabiduría para hacer lo correcto. Señor, respondió con generosidad, porque has pedido sabiduría y no riquezas ni la muerte de tus enemigos. He aquí que te daré sabiduría como a ningún hombre antes de ti, y además te daré riquezas y gloria. Fue allí donde cambió el destino de Salomón. A la mañana siguiente, Salomón se despertó con una paz diferente. Algo en su espíritu había sido transformado. Ahora llevaba consigo un don divino.
la sabiduría que desciende del cielo, pura, pacífica y justa, y no tardaría en hacerse evidente ante el pueblo. Este episodio es un punto de inflexión en la vida del rey. Es el retrato de un corazón que aún estaba vuelto hacia lo alto, lo suficientemente humilde como para reconocer que la corona de Israel era demasiado grande para un hombre y que solo con Dios podría soportarla. La petición de Salomón no solo fue inteligente, fue un acto de reverencia y un recordatorio eterno de que los mayores dones llegan cuando pedimos no lo que queremos, sino lo que el cielo sabe que necesitamos. La sabiduría de Salomón pronto sería puesta a prueba, y no en un campo de batalla, sino en la corte real. 2 días después de asumir plenamente las responsabilidades del trono, 2 mujeres se presentaron ante él con un caso que nadie podía resolver. Eran prostitutas. Ambas vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia. Y ahora, ambas decían ser la madre del mismo bebé vivo. Una de las mujeres lloraba diciendo: su hijo murió durante la noche y ella cambió a los bebés. Mientras yo dormía, el que tiene ella es mío. La otra lo negaba con vehemencia. No había testigos, no había pruebas, solo dolor, gritos y confusión. Todos los ojos se volvieron hacia el joven rey. ¿Cómo juzgaría algo así? Fue entonces cuando Salomón, guiado por la sabiduría divina, propuso algo impactante: traedme una espada, partid al niño vivo por la mitad y dadle la mitad a cada una. La corte se estremeció. El pueblo se quedó en silencio. Una de las mujeres gritó: ¡no! ¡Por favor, ¡Matéis! no lo! ¡Dadle el bebé a ella! La otra solo dijo: ni mío ni tuyo, que lo maten. Salomón declaró entonces: esta es la madre, dadle el bebé a la que prefirió perderlo antes que verlo muerto. Y el pueblo estalló en asombro. El discernimiento del rey era más afilado que cualquier espada. La fama de su sabiduría comenzó allí y se extendió por todo Israel. Este juicio no fue solo una prueba de inteligencia, fue la revelación del don espiritual que Dios había concedido a Salomón. Una sabiduría que iba más allá del razonamiento humano, capaz de sondear el corazón y revelar la verdad oculta. A partir de ese día, el pueblo comenzó a temer al rey, no por miedo, sino por respeto. Sabían que Dios estaba con él. Y donde hay justicia que viene de lo alto, también hay seguridad y paz. Con el tiempo el reinado de Salomón floreció. Los enemigos guardaban silencio, las fronteras estaban protegidas, y por primera vez en generaciones Israel experimentaba una paz genuina. No había guerra ni invasores. Los campos estaban verdes, los graneros llenos. El pueblo vivía seguro y la nación prosperaba como nunca antes. Las escrituras dicen que cada hombre estaba bajo su parra y bajo su higuera, un símbolo de tranquilidad y abundancia. Salomón gobernaba con equilibrio. Estableció gobernadores regionales, organizó el comercio, fortaleció alianzas e hizo de Jerusalén el centro político y espiritual del mundo conocido. La sabiduría que Dios le dio no era solo espiritual, sino también práctica. Comprendía los ciclos de la tierra, el valor del trabajo y la importancia de la justicia en los negocios. Todo parecía estar bajo control. El reino creció en riqueza. El oro y la plata se hicieron comunes. Los barcos traían especias, madera preciosa y caballos de Egipto. Todo lo que era raro en las naciones vecinas se multiplicaba en Israel. El nombre de Salomón se convirtió en leyenda. Su fama atravesó desiertos, mares e imperios. Embajadores de reinos lejanos venían no solo por acuerdos comerciales, sino para escuchar sus palabras y ser testigos de su sabiduría con sus propios ojos. Más que prosperidad material, había también un sentido de propósito espiritual. El pueblo recordaba las promesas hechas a David, y ahora parecía que todo se estaba cumpliendo.
El Mesías aún no había llegado, pero Israel estaba en su apogeo. El templo estaba en construcción, el trono era firme y Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero incluso en tiempos dorados, el corazón del hombre sigue siendo terreno inestable y el brillo de la gloria exterior a menudo puede ocultar grietas internas. Salomón gobernaba un pueblo bendecido, pero pronto se enfrentaría a tentaciones que ningún oro podría comprar. Desde los días de Moisés, Israel adoraba a Dios en tiendas. El arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, era transportada entre batallas e instalada bajo lonas sagradas. Pero Salomón lo sabía. Era hora de construir una casa permanente para el Señor. La visión ya le había sido dada a David, pero le correspondía a su hijo realizar la obra, y el corazón del rey se inflamó con ese propósito. Salomón movilizó al reino, se designaron hombres y se reunieron materiales preciosos, cedros del Líbano, oro refinado, piedras talladas con precisión. El templo no sería solo una construcción, sería una señal al mundo de que el Dios de Israel era digno de excelencia. Durante 7 años, miles de trabajadores se dedicaron a la obra más sagrada jamás realizada en suelo hebreo. Cuando el templo estuvo listo, Jerusalén se llenó de gloria. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza al Santo de los Santos, el lugar más sagrado. Y en ese momento, mientras los levitas tocaban y los cantores exaltaban el nombre del Señor, una nube espesa invadió el templo. La gloria de Dios llenó el lugar. Tan fuerte era la presencia que los sacerdotes no podían continuar con el servicio. Dios había dado su aprobación. Salomón, ante el pueblo, oró con lágrimas y reverencia. Pidió que aquella casa fuera un lugar donde se escuchara al afligido, donde el pecador arrepentido encontrara el perdón, donde el extranjero conociera al Dios verdadero. Su oración no fue por el estatus, sino por la comunión, y el cielo respondió con fuego. El templo era más que un edificio, era el símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Era la materialización de una promesa hecha a David. Pero también era un recordatorio. Mientras el corazón del pueblo estuviera firme en Dios, la gloria permanecería allí, y si se alejaban, hasta el oro se convertiría en polvo. La fama de Salomón no se limitó a las fronteras de Israel. Sus decisiones, su gobierno y sobre todo, su sabiduría se habían extendido por todas las naciones. Al sur, en las exóticas tierras de Saba, una región rica, misteriosa y gobernada por una poderosa reina, llegaron relatos sobre un rey que lo sabía todo. Intrigada, la reina de Saba decidió viajar a Jerusalén para poner a prueba personalmente a aquel a quien muchos llamaban el hombre más sabio de la tierra. No vino con las manos vacías, trajo camellos cargados de especias raras, piedras preciosas y oro en abundancia. Pero lo que más llevaba eran una serie de preguntas profundas, enigmas y dilemas. La reina quería saber si la sabiduría de Salomón era solo política o si realmente venía de lo alto. Cuando se encontraron, no hubo arrogancia en Salomón ni seducción en los ojos de la reina. Hubo reverencia. Ella hizo sus preguntas. Él respondió a todas, no con palabras ensayadas, sino con discernimiento puro, claro, divino, y a medida que escuchaba, se sentía desarmada. El hombre que tenía delante no era solo un rey, era un elegido. Al ver el templo, los sirvientes bien entrenados, los detalles de la mesa del rey y el orden de su palacio, no pudo contenerse. Declaró, todo lo que oí en mi país era cierto, pero ni la mitad me habían contado. Y ante todos reconoció, bendito sea el Señor tu Dios, que te ha puesto sobre Israel. La sabiduría convirtió a una reina extranjera al temor del Dios verdadero. Esa visita fue más que diplomacia, fue un testimonio. Demostró que cuando un siervo de Dios camina con integridad y sabiduría,
Incluso los reyes y las reinas se inclinan, no ante él, sino ante el Dios que lo guía. El esplendor de Israel allí llegó a las naciones, pero ni siquiera una reina maravillada fue capaz de impedir lo que vendría. La gloria de Salomón estaba en su apogeo, y toda montaña, tarde o temprano, encuentra el valle. Tras la visita de la reina de Saba, el nombre de Salomón pasó a ser sinónimo de gloria y riqueza. En Jerusalén, el oro era tan común como las piedras en las calles. La plata perdió su valor. Todo alrededor del rey rebosaba esplendor. Sus palacios, sus banquetes, sus carros de guerra, sus músicos, sus siervos, todo era grandioso. La corte de Salomón se había convertido en una atracción internacional. Los reyes enviaban tributos. Los mercaderes se disputaban el privilegio de negociar con él. Israel bajo su mando era el centro del mundo antiguo. El rey expandió sus dominios comerciales, construyó puertos y encargó flotas marítimas que traían de Ofir riquezas desconocidas, animales exóticos, perfumes raros, maderas aromáticas, joyas inestimables. Su mesa era un espectáculo diario de abundancia. Los registros dicen que recibía alrededor de 25 toneladas de oro al año, sin contar los tributos voluntarios. Pero con la abundancia llegó también la sutil tentación de la autosuficiencia. Salomón comenzó a acumular más de lo que necesitaba. Mandó construir un trono de marfil recubierto de oro, con 12 leones esculpidos a cada lado de la escalera. Era la representación visible de su poder y una señal invisible de que algo ya comenzaba a perderse en su interior. La gloria de Salomón era como la puesta de sol, hermosa, intensa, pero pasajera. Los ojos del pueblo se maravillaban, pero el corazón del rey comenzaba a distraerse. Donde antes ahora surgían el temor, el exceso y la vanidad. El oro brillaba más que el altar, y la riqueza que debía ser señal de bendición comenzaba a convertirse en una atadura. Aún así, Dios permanecía fiel. La promesa hecha a David aún sostenía el trono, pero el cielo veía más allá del oro, veía el corazón, y lo que estaba por venir no se evitaría con ninguna riqueza. Salomón era un rey respetado, pero, como tantos otros hombres poderosos de la historia, cayó en una sutil trampa: confundir las alianzas políticas con la aprobación divina. Para fortalecer el reino, comenzó a casarse con mujeres extranjeras, princesas e hijas de reyes de naciones vecinas: egipcias, moabitas, amonitas, sidonias, hititas. En total, 700 esposas y 300 concubinas. No eran solo mujeres, eran tratados, pactos diplomáticos sellados con besos y velos. El problema no era solo el número, era el corazón. Cada una de estas mujeres traía consigo a sus dioses, sus tradiciones, sus rituales. Y poco a poco, el hombre que construyó el templo del Señor comenzó a ceder. Al principio toleró, luego permitió. Más tarde participó. El rey más sabio de la tierra se dejó llevar por el amor, no por un amor puro, sino por un deseo que mezclaba poder, política e idolatría. Las escrituras son claras. En la vejez de Salomón, sus mujeres pervirtieron su corazón para que siguiera a otros dioses. No solo toleró los altares paganos, mandó construir santuarios para Astarte, Moloc y Quemos, dioses abominables que exigían incluso sacrificios humanos. Jerusalén, la ciudad santa, estaba mancillada por el humo profano. Dios, que se había aparecido 2 veces a Salomón, ahora estaba entristecido. El rey que comenzó en oración terminó en desviación. La gloria fue sustituida por la confusión. El corazón dividido ya no podía sostener la bendición indivisible. Y a pesar de todo el esplendor que lo rodeaba, el trono comenzaba a corroerse por dentro. Este capítulo de la vida de Salomón es una advertencia eterna. No basta con empezar bien.
El corazón debe permanecer firme. Ni siquiera la sabiduría más brillante resiste el peso del orgullo y la desobediencia. Y cuando la alianza con Dios se cambia por alianzas con el mundo, la consecuencia es segura: el juicio. La ciudad que un día había sido consagrada a la presencia de Dios, ahora albergaba sombras. En las colinas alrededor de Jerusalén comenzaron a surgir altares, pero no al Dios de Israel. Eran altares dedicados a dioses paganos: Astarte, la diosa; Sidonia; Moloch, el dios que exigía niños en sacrificio; Quemos, adorado con rituales inmorales. ¿Y quién lo había permitido? Salomón, el hombre que había escuchado la voz de Dios, ahora construía con sus propias manos lugares de culto al enemigo. Esos altares no eran solo piedras apiladas, eran portales espirituales que contaminaban la nación. El pueblo, viendo el ejemplo del rey, comenzó a confundirse. Si Salomón lo hacía, ¿por qué ellos no podían hacerlo también? El pecado, legitimado por los líderes, se propaga como un veneno. Lo que era una excepción se convirtió en práctica habitual. La ciudad santa estaba dividida entre el templo del Señor y los lugares altos de abominación. Dios ya había advertido: no tomarás para ti mujeres extranjeras para que no pervertan tu corazón. Pero Salomón se endureció, y como un padre que ve a su hijo amado perderse, el Señor declaró su juicio. Dijo: puesto que me has abandonado y has quebrantado mi pacto, te quitaré el reino. Pero no en tus días, por amor a David, tu padre. La gracia, por ahora, aún sostenía lo que ya estaba agrietado. Esos altares se convirtieron en símbolo de la decadencia espiritual. Representaban no solo la infidelidad a Dios, sino la ruptura de una alianza hecha con lágrimas, sangre y fuego. Salomón, en su vejez, ya no escuchaba la suave voz que un día lo guió. Ahora, lo único que quedaba eran rituales vacíos y alianzas muertas. Y así, la ciudad más gloriosa del mundo se dividió entre el cielo y el infierno. Y el rey más sabio de la historia caminaba hacia el olvido espiritual, rodeado de oro, pero lejos de la presencia de Dios. El silencio de Dios había sido largo, pero el tiempo de la misericordia paciente había llegado a su límite. Entonces, el Señor envió una palabra directa a Salomón, no en un sueño ni en figura retórica. Fue un pronunciamiento claro, duro e irrevocable. Dios confrontó al rey: porque tu corazón se ha desviado y no has guardado mi pacto, yo rasgaré el reino de... Fue el momento más sombrío del reinado de Salomón. Dios no lo destruyó de inmediato. Por amor a David, su padre, aún le ahorró ver la ruina con sus propios ojos. Pero el decreto fue emitido. El reino sería dividido. Un siervo se levantaría. 10 tribus se separarían, y el esplendor de Israel nunca volvería a ser el mismo. Salomón, que en otro tiempo había sido un canal de sabiduría y justicia, ahora se veía a sí mismo como la causa de la ruptura de todo un pueblo. No hubo plagas ni fuego del cielo. El juicio fue más silencioso, pero igualmente fatal. Dios retiró su mano bendita. La gloria comenzó a desvanecerse, y el rey, aun con todos sus tesoros y palacios, pasó a vivir como un hombre abandonado. Internamente comenzaron a surgir rebeliones. Se levantaron adversarios. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. Lo que antes era estabilidad se convirtió en tensión. Salomón vio día tras día las consecuencias de sus decisiones. No era un castigo injusto, era justicia. Que permitió los altares paganos, ahora cosechaba el fruto amargo de la idolatría. Este juicio marca el comienzo de la caída de Israel, no por la fuerza militar, sino por la bancarrota espiritual. Salomón se había convertido en un signo para toda la historia. Cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, no hay sabiduría, poder ni riqueza que lo protejan del juicio divino. E incluso con todo a su alrededor,
El rey más sabio de todos ya era un rey solitario. El final de la vida de Salomón estuvo marcado no por guerras ni por la pobreza, estuvo marcado por el silencio, un silencio espiritual que pesaba más que cualquier espada. El hombre que un día habló con Dios en sueños y consagró el templo entre lágrimas, ahora moría rodeado de oro, pero lejos de la presencia que un día lo había hecho especial. La Biblia no registra palabras finales de arrepentimiento ni declaraciones de fe, solo el registro seco. Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. La muerte llegó sin aviso, como una sombra inevitable sobre un hombre que, a pesar de toda la gloria, perdió lo principal, la intimidad con el Señor. A su alrededor, el palacio permanecía intacto. Los tesoros aún brillaban, pero el trono se había debilitado. El pueblo estaba dividido, y los enemigos, antes silenciosos, ya se movían. El legado de Salomón era inmenso en obras, pero frágil en el corazón. Es difícil imaginar que el mismo hombre que dedicó el templo haya levantado altares a ídolos, que aquel que escribió proverbios haya permitido rituales a Moloc. Pero esa es la tragedia. El corazón del hombre, cuando no se vigila, puede alejarse incluso en el apogeo de la bendición. Salomón murió conocido, alabado por muchos, estudiado durante siglos, pero ante Dios, lo que realmente importó no fue su sabiduría ni sus obras, sino lo que había en su interior en sus últimos días. Y sobre eso, el texto sagrado guarda silencio. La vida de Salomón es un espejo. Revela que no basta con empezar bien. El final importa. El corazón importa. Y todo lo que ven los ojos puede engañar si el espíritu ya se ha alejado de la luz. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono. Pero lo que heredó junto con él fue una nación cansada, dividida por dentro y al borde de la ruptura. El pueblo, especialmente las tribus del norte, acudió al nuevo rey con una petición clara: alivia la carga que tu padre nos impuso. Si lo haces, te serviremos con fidelidad. Era la oportunidad de comenzar una nueva era, de curar las heridas y unir al pueblo de nuevo. Roboam buscó consejo. Primero acudió a los ancianos, hombres experimentados que habían servido a Salomón. Estos le dijeron: habla con bondad al pueblo, sírveles hoy, y ellos te servirán para siempre. Pero el joven rey desoyó este consejo. Prefirió escuchar a sus amigos, jóvenes como él, criados entre privilegios y arrogancia. Y su consejo fue fatal. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. La respuesta de Roboam fue orgullosa, ciega. Y en ese instante el reino se dividió. 10 tribus se rebelaron. Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón, fue proclamado rey del nuevo reino del norte. Solo Judá y Benjamín permanecieron con Roboam. La palabra profética se cumplía. Dios había dicho que dividiría el reino, y ahora eso era visible ante todos. La insensatez de Roboam reveló algo profundo. La herencia espiritual no es automática. No basta con ser hijo de un gran rey. El corazón de Roboam no buscaba sabiduría de su abuelo David, ni el temor del comienzo del reinado de su padre. Prefirió el orgullo a la compasión y pagó el precio. Este episodio enseña que todo liderazgo conlleva una elección: escuchar a los sabios o a los necios, servir o dominar, sanar o dividir. Roboam eligió mal, e Israel nunca volvió a hacer lo mismo. La herida abierta por las palabras de Roboam se convirtió en una revuelta irreversible. Las 10 tribus del norte, cansadas de los pesados tributos y del desprecio político, rompieron definitivamente con la casa de David. ¿Qué tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A vuestras tiendas, oh Israel. Fue el grito que resonó por los campos y las ciudades. Y así Israel se dividió. La unidad soñada por David y construida por Salomón se derrumbó
en un solo día. Jeroboam, el líder elegido por el pueblo rebelde, no era un hombre cualquiera. Era fuerte, inteligente y había sido previamente advertido por un profeta. Dios le daría 10 tribus. Ahora, esa palabra se cumplía. Jeroboam asumió el trono del reino del norte, también llamado Israel, mientras que Roboam se quedó con Judá y Benjamín, formando el reino del sur. Pero la ruptura no fue solo política, fue espiritual. Temiendo que el pueblo regresara al templo de Jerusalén y se reconciliara con Roboam, Jeroboam cometió uno de los mayores pecados de la historia de Israel. Creó 2 becerros de oro. Colocó uno en Dan y otro en Betel, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Se repetía en un nuevo ciclo el pecado de Aarón en el desierto. El pueblo confundido y vulnerable lo aceptó. Se nombraron sacerdotes sin linaje levítico. Se crearon fiestas para sustituir a las de Dios. E Israel, que se había liberado del yugo de Salomón, cayó en uno mucho más terrible: la idolatría institucionalizada. La rebelión de las 10 tribus no fue solo contra Roboam, fue contra el plan original de Dios. Y aunque había profecía involucrada, el camino elegido por Jeroboam mostraba que, incluso cuando Dios permite un cambio, este puede ser corrompido por las decisiones humanas. El reino estaba dividido, la nación fragmentada y el corazón de Israel lejos de su verdadero rey. Lo que comenzó con una promesa gloriosa ahora se desarrollaba en un escenario de fragmentación y conflicto. Israel, la nación que Dios había sacado de Egipto, ahora estaba dividida en 2 reinos rivales. Al norte, Jeroboam reinaba sobre 10 tribus. Al sur, Roboam gobernaba Judá. Y lo que antes era una sola voz ante las naciones, ahora se había convertido en una casa dividida, y toda casa dividida no puede subsistir. El reino del norte, aunque mayor en territorio y población, rápidamente se sumió en la apostasía. Jeroboam no solo instituyó la idolatría con los becerros de oro, sino que también destituyó a los sacerdotes del Señor y los sustituyó por cualquier hombre que estuviera dispuesto a servir en el altar, aunque no tuviera vocación, santidad ni temor. Las fiestas fueron desvirtuadas. El calendario de Dios fue alterado. La religión se convirtió en un instrumento político. En el reino del sur, Roboam intentó mantener la tradición y el culto en el templo de Jerusalén, pero su corazón también estaba lejos. Influenciado por las prácticas paganas heredadas del reinado de su padre, Judá comenzó a construir postes idolátricos, a permitir santuarios en lugares altos e incluso a permitir cultos con prostitución ritual. El mal se extendía a ambos lados de la división. La división del reino no fue solo un acontecimiento histórico, fue un reflejo del corazón humano cuando se aleja de Dios. La división externa no era más que la manifestación visible de una división espiritual que ya había comenzado años antes, con las desviaciones de Salomón. Y así, 2 reinos coexistían en tensión, separados por la política, la religión y el orgullo. Dios seguía hablando a través de los profetas, todavía llamaba al arrepentimiento, pero con cada generación, corazones se endurecían más. La unidad que un día fue símbolo de la alianza, ahora era solo un recuerdo lejano. El reino dividido se convertiría en escenario de reyes impíos, guerras fratricidas y una espiral de decadencia espiritual. Lo que era una bendición se estaba convirtiendo en ruina. La historia de Salomón no termina solo con la muerte de un rey, se convierte en un espejo eterno ante el corazón humano. El hombre más sabio que jamás haya existido, el rey más próspero, el constructor del templo cayó.
no por falta de conocimiento, no por pobreza o debilidad militar, sino porque su corazón se desvió lentamente hasta estar demasiado lejos para escuchar la voz de Dios. Esta historia revela un principio espiritual que atraviesa generaciones. No basta con empezar bien. El comienzo puede ser brillante, pero es el final el que revela lo que se ha construido con firmeza. Salomón lo tenía todo, y sin embargo perdió lo esencial. Su caída dividió a una nación. Su ejemplo se convirtió en una advertencia. La sabiduría sin obediencia se convierte en orgullo. La gloria sin reverencia se convierte en vanidad. La religión sin comunión se convierte en una tradición vacía. Dios no dejó de amar a Salomón. La alianza hecha con David aún se honró, pero el juicio llegó. No como venganza, sino como consecuencia. La división del reino fue solo el comienzo. Israel y Judá nunca se unificaron por completo. Profetas, exilios y sufrimiento marcaron los siglos siguientes. Todo porque un corazón dejó de temer al Señor. Y hoy esa historia sigue hablando. La vida de Salomón nos llama a estar alerta, a mantener el corazón sensible, incluso en tiempos de abundancia, a recordar que el éxito a los ojos de los hombres puede ser la ruina ante Dios, que no hay mayor gloria que permanecer fiel. Salomón comenzó en el altar y terminó rodeado de ídolos, y eso nos enseña que el corazón es engañoso. Por eso hay que entregárselo a Dios todos los días. Esta historia no es solo sobre un rey antiguo, es sobre nosotros y sobre la decisión que tomamos todos los días: permanecer o desviarnos, obedecer o caer. El final de este viaje no es solo un cierre histórico, es una invitación a la reflexión profunda. Si esta historia te ha llegado al corazón de alguna manera, deja en los comentarios tu opinión, tu testimonio o incluso una oración. Tu participación es importante para mantener vivo el mensaje. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo en el canal y activa la campana para recibirlos en próximos videos. Muchas personas los ven, les impactan, pero se olvidan de suscribirse. No dejes pasar esta oportunidad. El próximo video ya está en preparación y pronto aparecerá aquí en la pantalla. No te pierdas la continuación de este viaje espiritual. Con cariño y reverencia, Elías Navarro.